Voces del momento. ¿Está preparado Estados Unidos ante la posible llegada masiva de migrantes? Pues en unas horas vence el título 42 y los agentes fronterizos ya no podrían expulsar migrantes bajo esa norma impuesta por el COVID-19. So May 11th is a nightmare date for the American people, particularly the people in Mexico and Texas. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. It means tougher consequences for people who cross the border illegally. While Texas is doing everything possible to try to stop people from crossing the border, at the very same time, the President of the United States is putting out the welcome mat. The cartels know it's the federal government that controls the immigration process. Pues son parte de las voces que hemos venido escuchando durante toda la semana y que tiene que ver con este título 42 del que mucho se habla, pero quizás del que poco se contextualiza, Montoya. Y esa es la gran pregunta a partir de este momento. ¿Está en este momento justamente preparado los Estados Unidos ante la posible llegada masiva de migrantes? ¿Qué va a pasar en unas horas, mañana, 11 de mayo, que es el día cero cuando vence ese título 42? ¿Tendrán ahora los migrantes quizás derecho a pedir asilo y a que se escuche su caso? Bueno, pues vamos a intentar resolver algunas de estas dudas con una colega periodista de La Voz de América, quien está con nosotros y está haciendo un cubrimiento muy especial justamente a propósito de este tema. Celia Mendoza, gracias por acompañarnos hoy en el Sistema W Radio Colombia en Contrarreloj. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que percibe usted a propósito de lo que veníamos mencionando y entendiendo que usted está haciendo pues un cubrimiento muy especial y que tiene que ver con el vencimiento del título 42? Así es, de hecho el título 42 en 3 oportunidades en los últimos 3 años ha estado fechado para ser levantado y por medidas y demandas de diferentes estados no se ha hecho. Sin embargo, el fin de la emergencia sanitaria de COVID-19 impide que hayan demandas y obviamente terminará mañana a las 11:59 de la noche y a partir del viernes lo que hará el gobierno de los Estados Unidos es aplicar la ley de migración bajo el título 8, que es uno de los... La perdimos. Vamos a rescatar rápidamente esta llamada con nuestra invitada, con Celia. Sí, señor, es periodista de La Voz de América. La Voz de América, además que constantemente hablando de voces del momento, nos provee de mucho material a diferentes medios de comunicación en el mundo, claro, incluidos nosotros. Para Colombia es una cara muy conocida porque ella también es corresponsal del canal Caracol, de Noticias Caracol. Y es increíble, la verdad, que tiene el mundo en su Esto le cabeza. Encanta, además. Esto le encanta. Todo lo que es la reportería, migrantes, sí, todo lo que tiene que ver con cubrimientos de presidentes, visitas y más. Exactamente. Entonces vamos a entender a esta hora, Celia, yo sí quisiera que habláramos específicamente, antes de seguir contextualizando y respondiendo algunas de las preguntas que tenemos acá con todo este cubrimiento periodístico. Brevemente, ¿qué podríamos contarle a nuestros oyentes? ¿Qué significa el título 42? El título 42 fue una medida establecida durante la administración de Donald Trump para evitar la entrada de personas, y esto bajo una excusa sanitaria, pero se perpetuó inclusive cuando ya empezó a reactivarse la vida mucho más cotidiana para mantener y expulsar a las personas. Si recordamos, antes de que se diera el COVID-19, se le permitía a las personas entrar a los puertos de entrada a lo largo de la frontera terrestre. Estamos hablando de la zona de Tijuana, la zona de Brownsville en Texas, estamos hablando del Paso, Texas, donde nos encontramos, y donde se podía ir hasta la puerta de entrada y pedir asilo. Pero esto cambió después del título 42. Las personas ya no se les permitió que hicieran esto. Al mismo tiempo de negarse esto, se les expulsó de una manera rápida y expedita. Ninguna de estas personas se les hizo un caso, se le abrió un expediente, lo que significa que se convirtió en una puerta rotativa en la que las personas cruzaban y los devolvían.
Hasta cierto punto las personas que lograron entrar, algunas se quedaron de manera indocumentada, pero la mayoría estuvieron siendo regresadas constantemente. Esto es lo que hizo el título 42. Y por los últimos 3 años, esa ha sido la mecánica de la frontera. Lo que hace la eliminación del título 42 es que reactiva la posibilidad de pedir asilo de manera legal dentro de esta zona de la frontera, y para eso se ha activado una aplicación en línea que se llama la CBP One, que es una aplicación en la que las personas pueden pedir una cita sin estar parados en la puerta o en los puentes migratorios, porque en los últimos años se veían filas y filas de personas haciendo tratando de entrar, y lo que se está tratando ahora de hacer bajo esta nueva figura es que inclusive países como Colombia y Guatemala se conviertan en centros de procesamiento, y hoy el secretario de Seguridad Nacional aseguraba que serían más de 100 locaciones en la región donde las personas desde sus países de origen o desde estos lugares en los que han encontrado refugio tras salir de países como Venezuela puedan entonces acceder a esta aplicación, pedir una cita y empezar esos procedimientos, y de esta manera también aliviar el peso tan grande que hay en las comunidades fronterizas, en especial en el norte de México. Celia, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con estos migrantes que están haciendo estas filas, esperando? ¿Qué le han dicho? Hay mucha desesperación, y creo que lo tenemos que poner un poco en contexto de los dos lados de la frontera. Estuve hace una semana y media cuando se dio este incidente de un incendio en Ciudad Juárez, donde los migrantes estaban siendo detenidos y eventualmente más de 30 pierden la vida allí, muchos de ellos venezolanos, guatemaltecos y otras nacionalidades. La desesperación en ese momento se hizo más latente debido a que sentían que era el momento de buscar una salida. Es como las personas empezaron a movilizarse, a tratar de buscar la forma de cruzar de manera irregular, pero también estamos hablando de personas que han pasado más de 8 o 9 meses en una travesía que inician desde sus países o desde países vecinos, cruzan la selva del Darién, arriesgando las vidas de sus niños, de sus familiares, terminan pasando por Panamá, Costa Rica, llegan a México, donde las cosas son a veces mucho peor debido a la presencia de los cárteles de la droga, los cuales los hacen una vez más víctimas, pero aún así siguen buscando esa salida. Y es algo que es interesante debido a que a pesar de estas condiciones no pierden la esperanza. Estamos hablando de personas que duermen en la calle, bebés que están con sus padres de familia, básicamente creciendo en el trayecto, sin acceso a servicios de salud en ocasiones, a servicios sanitarios. Y esa desesperación es la que se siente, por lo menos en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades fronterizas, todos con la esperanza y la fe de llegar al otro lado de la frontera. Y ahora que nos encontramos aquí en El Paso, durante los últimos, diríamos, 4 a 5 días, se ha visto un incremento enorme en el cruce, más de 1,100 personas diariamente, según las informaciones de la patrulla fronteriza en el mes de mayo. Y cuando hemos hablado con las personas aquí, estaba el campamento alrededor de una de las iglesias que tiene una historia interesante en esta ciudad fronteriza. Ciudad Juárez y El Paso comparten muchos lazos emocionales, históricos, y esta iglesia en su momento, en los años 70 y 80, se ha convertido en un lugar de defensa para los migrantes y especialmente para los hispanos en ese entonces. Y ese lugar se convirtió en eso durante la última semana. La policía, la patrulla fronteriza no podía y no pudo venir a sacarlos. Es por eso que se hizo un campamento que duró varios días. Miles de personas estuvieron durmiendo aquí, pero en las últimas 24 a 48 horas el Departamento de Seguridad Nacional lanzó un operativo para pedirles que se entreguen, y justo ayer en la tarde vimos agentes de ICE, que es esta unidad de detención y deportación, agentes de la patrulla fronteriza acercándose a ellos pidiendo documentación, pidiéndoles que se entregaran a la patrulla fronteriza. Pero una y otra vez hay un sentimiento de desesperación, pero también al mismo tiempo de esperanza. Es una dualidad constante que mantienen. Hay muchas personas de mucha fe, quienes quieren lo mejor para su familia, y vemos que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que está pasando, se sienten agradecidos por lo menos de que ya estaban en territorio estadounidense y buscando la oportunidad de ahora en adelante. Algo particular que hemos visto también es el hecho de que
a las personas que se entregaron el día de ayer, después de esta notificación, muchos lograron salir casi el mismo día, a diferencia de lo que hemos visto en las últimas semanas, donde están en detención de entre 5 a 10 días, dependiendo de cuál es su caso. Sí. Y no significa que a todos les va de la misma manera, pero sí hay un sentimiento muy particular en lo que tienen estas personas, todos también con un arraigo y un sentimiento de amor a su país, de donde vengan. Conocimos colombianos, conocimos cubanos, venezolanos, pero con ese deseo de una mejor vida y de un mejor futuro. Celia, ¿cuál es la percepción o cuál es el ambiente que hay allí en la frontera, usted que está allí, con la llegada de estas tropas o de estos soldados que anunció la administración del presidente Joe Biden para controlar precisamente esto, adelantándose un poco a la afluencia de migrantes que se espera cuando expire esta implementación del título 42? Pues se habla de el doble de las personas que cruzan actualmente. Así es, una de las cosas importantes es que no es la primera vez que se activa este tipo de miembros del ejército estadounidense. Por eso mismo se le ha criticado fuertemente a Joe Biden la acción, pero estas tropas, justo hoy se confirmó la primera llegada, son 1.500, hoy llegaron 550 y se espera que en los próximos días llegue el resto a la frontera. Ellos están cumpliendo una tarea administrativa, como lo venían haciendo en el pasado. Son 90 días de esta asignación, pero hay algo que cambia durante esta nueva era en la que tenemos un gobernador en estados como Texas, donde Greg Abbott tiene potestad sobre otro grupo de militares, que es la Guardia Nacional, y en ese caso en particular hay que hacer una diferencia. La gente siente la presencia de los militares, pero estos militares no tienen contacto con los migrantes, solamente hacen apoyo administrativo. Pero a diferencia de esto, el gobierno local, en este caso el gobierno de Texas, creó una unidad especial de táctica para la frontera de la Guardia Nacional que sí está teniendo esa interacción, y pudimos ver las imágenes el día de hoy en la zona de Brownsville, Texas, que está más hacia el este del estado, donde no solamente se instalaron alambre de púas y cercas mucho más difíciles de sobrepasar sobre el Río Grande, sino que también se pudo ver allí a los miembros de esta unidad militar parados, impidiendo completamente el paso de estas personas. Y esto es una estrategia que ha sido muy aplaudida por los miembros del electorado republicano y en Texas. De hecho, Greg Abbott ganó su reelección hace muy poco, sí, y es algo que se ha convertido también en algo político en el medio de todo esto. Pues ahí está, un poco de contexto, mucha información también que tiene nuestra invitada a esa hora, a propósito me encanta, de la noticia. Mañana en la noche llega a su fin esa aplicación del título 42 en los Estados Unidos, y esto es justamente lo que les hemos venido contando, lo que pasaría mañana con esos migrantes que ingresen al país ilegalmente después de todo esto. Viene el título 8, que se va a implementar después del título 42. En fin, creo que todavía nos queda mucha tela por cortar, y el día después, Montoya, que será el viernes, cuando vendremos también a entender y analizar lo que ha venido pasando después de mañana, jueves en la noche. Celia, muchas gracias por estar con nosotros, la seguimos siempre. Gracias, un placer. Gracias.